Efesios capítulo 6, del 10 al 20. Yo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Usted lea la versión que tenga. Y si no trajo Biblia, hágase al lado de un cristiano. Escuche muy atentamente. Amén. Todos. Listo. Les dice así. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. La idea es que todos leamos, ¿no? Pónganse todos la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por Dios, que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y ahora estoy encadenado, pero sigo dando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de Él con valentía como debo hacer. Así vamos ahora. Padre, estamos delante de ti, Señor y Dios nuestro, y te damos primeramente gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar acá reunidos, porque lo hacemos en busca de conocerte más, en busca de tener más vida, de acercarnos más al reino de los cielos, Señor, pero también nos acercamos para compartir como tu cuerpo, como tu iglesia. Nos acercamos a rendirte el culto, a alabar tu nombre, a recordar cuán grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. También los podemos ver allí en las alabanzas y nosotros podemos ver también en los salmos y en todo el Antiguo Testamento esas proezas que tú has hecho en el mundo. Y también miramos para atrás en nuestras vidas, Señor. Y si hoy estamos acá, no es porque lo merezcamos, Señor. Seguramente por nuestros actos mereceríamos estar en un lugar peor o muertos. Pero tu misericordia es buena, Señor. Tú eres ese Padre bueno, muy bueno, que nos toma como hijos y pone la cara por nosotros, Señor, que va delante nuestro, que nos guarda, que nos enseña, que nos provee, Señor. Y en esta mañana te pedimos esto, Padre, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, llevándonos a la conciencia de lo que estamos compartiendo el día de hoy. Tú nos enseñaste, vamos a reflexionar acerca de esa palabra, Señor, que tú dejaste allí escrita por medio de tu apóstol Pablo, Padre Santo. Así que ayúdanos, quita toda distracción, quita todo aquello que evite que nuestras mentes se vayan por allá y no pongamos atención a esta palabra, Señor, que tú nos traes el día de hoy, porque seguramente nos va a exhortar, Señor. Así que ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, por favor, tomen asiento, acomódense. Bueno, la enseñanza o la reflexión mejor del día de hoy tiene por nombre un dicho que yo creo que casi todos acá lo hemos escuchado alguna vez en la vida. Tal vez usted lo haya usado o lo hayan usado contra usted. Y dice que soldado advertido no muere en guerra. ¿Sí lo han escuchado? ¿O no? No hay gente joven que esto ya es para viejitos. Pero esto lo usamos nosotros cuando queremos advertir a alguien, ¿cierto? De pronto cuando nuestros papás nos querían decir de una manera muy sutil, mi hijo, hágame caso, o nos decían, soldado advertido, no muere en guerra, ¿no? Entonces es una reflexión de advertencia, ¿sí? De exhortación. Es como cuando a usted lo llaman por su nombre, ¿no? Carolina, y usted de pronto está mirando para otro lado, Samuel, ¿no? Yo tengo un perrito, se llama. Entonces cuando uno le quiere decir algo le decimos Plíntipe o Nicodemus. Y el perro de uno voltea a mirar y voltea la cabeza. Está atento. Cuando el Señor nos habla, nosotros deberíamos portarnos como mi perro. Es decir, ponerle cuidado y estar muy atentos a la orden que nos va a dar Él, ¿sí? No es que seamos perros,
solo que deberíamos actuar de tal manera que nosotros prestemos mucha atención a lo que Él nos está enseñando, sea acá, sea en una lectura, sea en una oración, sea en cualquier lado. Nosotros deberíamos siempre estar muy atentos a lo que Él nos dice. Y bueno, vamos con una introducción, posintroducción, y a lo último vamos a hablar de Efesios como tal, porque la idea de nosotros conocer acerca de Dios tiene que ver también con nuestro propio crecimiento, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, nosotros nos acercamos a información que Dios nos está dando a través de su palabra, ¿sí? Y esa información tiene por objetivo darnos a entender y que nosotros lleguemos a una conciencia, ¿sí? Muchas veces nosotros somos cristianos inconscientes, es decir, no somos conscientes de lo que el Señor nos está enseñando, ¿sí? Y no, por eso digo, hay que prestar atención, porque no es solo como el oír, sino el estar meditando. La reflexión, así dicen los salmos. David siempre hablaba de la meditación y que se gozaba en la meditación y que él meditaba en la palabra de Dios día y noche, ¿sí? Entonces es algo que, si está acá escrito, si lo dijo Dios y Él nos hizo, nos creó, pues es porque sería algo que deberíamos prestarle atención. Entonces el ser humano, como todo lo hemos visto, porque digamos de eso se trata, de entenderlo y de llevarlo a nuestras propias vidas, todos hemos pasado por el nacimiento, el crecimiento, ¿no? Y hemos ido adquiriendo información. No somos muy conscientes de cuando somos chiquitos porque así estamos hechos. Es decir, un bebé ni siquiera es consciente de su existencia. Simplemente está. Pero a medida que va creciendo, él se va dando cuenta, no por sí mismo, sino por los demás. Se va dando cuenta de que existe, se va dando cuenta de que hace parte de una familia, de que hace parte de un grupo, y allí va adquiriendo identidad, ¿no? A medida que va creciendo. Asimismo, pero, antes de, nosotros ya grandes hemos visto ese proceso, ¿sí? No sé si todos hayan tenido la oportunidad de tener un bebé y verlo desarrollarse. Yo sí, mi princesa. Lo hemos visto, entonces hemos visto cómo va creciendo, cómo va aprendiendo, cómo va haciendo cosas diferentes, extrañas y únicas, y a eso uno le da pues gracia y es chévere, es bonito, pero uno va viendo ese proceso. Ahora, eso mismo, y Dios lo hizo en su pedagogía de tal manera que nosotros seamos capaces de entender que eso exactamente igual pasa espiritualmente hablando, ¿sí? Nosotros nacemos, lo que llaman nacer de nuevo. Para eso humanamente no hay una edad. ¿Sí? Creería que bueno, sí, debe haber como ya una mente un poco desarrollada, 5 años hacia arriba, que es capaz de entender un poquito más los conceptos, pero no hay tiempo límite hacia arriba. Lo único es que necesitamos estar vivos en este cuerpito, ¿sí? ¿Para qué? Para poder nacer de nuevo, y ahí comienza, Entonces, ahí uno va creciendo. Vamos a hablar de ese proceso espiritual en el cual nosotros también vamos adquiriendo información. Entonces es importante que cuando nosotros vamos adquiriendo esa información vayamos llegando a la conciencia, ¿listo? Esa conciencia es adquirir la información, ¿sí? Analizarla, y el fruto, el resultado de eso debería ser ahora actuar con esa información que nosotros ahora adquirimos, ¿sí? Porque muchas veces, y nos dicen, le entra por aquí y le sale por acá, ¿sí? Entonces la idea de cuando Dios nos habla es para que nosotros entremos en conciencia, y seguramente si nosotros logramos llegar a ese punto, pues nuestras vidas van a empezar a cambiar, ¿sí? Porque somos conscientes. Y el tema de hoy, ¿no? Nos habla acerca ¿de qué? De una guerra, ¿no? Nos dice que estamos en guerra. Pero para entender lo que dice en Efesios, deberíamos entender lo que pasa en este plano, que para nosotros tal vez no sea muy difícil, ¿sí? Entender esto acerca de la guerra, porque estamos en un país en conflicto, ¿sí? Llevamos 100 y punta de años, o tal vez más, pero bueno, la historia dice que llevamos 100 y punta de años en conflicto armado. Sin embargo, yo no sé si alguien acá ha podido vivir en carne propia lo que es el conflicto armado, ¿sí? Porque una cosa es nosotros, o sea, estamos en un país en guerra, ¿sí? Pero estamos en la ciudad de Bogotá, y personalmente yo no lo he tenido que vivir. Tuve una experiencia chiquitica, por allá cuando era chiquito, vi como un helicóptero, veía cómo salían las balas, pero estaba lejos. Ya, eso fue toda mi experiencia de guerra.
Y aquí lo que uno vive es como una consecuencia, entonces, ¿como qué? Resulta que la guerrilla voló un puente, y entonces ya no llega comida a la ciudad, y entonces ahora todo es más caro, ¿sí? Entonces, claro, uno indirectamente está viviendo, ¿sí?, esa guerra, ese conflicto, pero no es lo mismo, no es lo mismo. En cambio, las personas que están allí en medio de la guerra, los soldados, las zonas donde está la guerrilla, donde hay bala, donde hay masacres, y las noticias a nosotros nos muestran algo muy por encima, ¿sí? Realmente no muestran lo cruda que es una guerra, no muestran realmente lo que es las redes sociales. Ya hoy nos ayudan un poco más, ¿sí?, a entender lo que realmente allí se vive, ¿sí? Porque muchas veces nos cuentan, pero pues cuando uno ve una imagen de un tipo sin cabeza, uno, uy, ¿sí?, o que se les desfiguró la cara, o que una bomba le voló una pierna, ¿sí?, o que un niño está desmembrado, pues ese tipo de cosas le revuelven a uno un poquito, ¿no? ¿Sí? Lo conmueven, lo llevan a acercarse un poco, lo llevan un poco a acercarse a eso que se está viviendo, ¿sí? Eso, por medio, creo yo, gracias a Dios, de estos medios de comunicación, para nosotros el día de hoy es mucho más fácil entrar en contexto y ser un poco más conscientes. Si alguien lo ha vivido, va a entender mucho mejor. Ahora no estoy diciendo váyase al monte a la guerra, porque vamos a hablar que usted está en guerra. Pero, entendiendo de la guerra de acá, pues bueno, vamos entendiendo, vamos contextualizándonos un poquito. Y ahora vamos a hablar acerca de la guerra, ¿no? La guerra. Y uno se debería preguntar, ¿qué es la guerra?, ¿no? Normalmente es que un enfrentamiento en dos bandos. Un bando 1, un bando 2. Pueden haber más actores dentro de ese conflicto, sin embargo, la gente se alía, unos con otros, y normalmente es uno contra el otro. Eso es una guerra. Es un enfrentamiento con dos bandos que tiene un propósito, o muchos propósitos, ¿no? Normalmente, o sea, lo que uno quiere es ganar. Si uno está en guerra, lo que uno quiere es ganar, a costa de lo que sea, no importa cómo, pero yo quiero ganar. Y tienen objetivos como quedarse con un territorio, dominarlo, subyugarlo, hacerlo pagar impuestos, es decir, ahora ser los esclavos que trajen para nosotros. Quieren destruirlo, esclavizarlo, someterlo. Creería que son más o menos los objetivos generales que hay en una guerra, ¿no? Eso es una guerra. Una guerra es un conflicto entre dos. ¿Sí? Dependiendo de la posición que usted tenga, usted dice, no, yo soy el bueno, el otro es el malo. Seguramente el otro va a estar en la posición contraria. No, yo soy el bueno, usted es el malo. Y los actores externos, ¿sí?, digamos nosotros estamos hoy en día en una guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Sí? Es una guerra que se está dando, pero ni yo soy ucraniano, ni yo soy ruso, ¿sí? Entonces mi posición ante ellos pues es muy neutra, ¿sí? No conozco muy bien, pero aparentemente uno se iría por el más débil, ¿no? Casi siempre el ser humano tiende a irse por el más débil, entonces cada uno tiene una posición acerca de la guerra, ¿sí? Pero cuando nosotros somos los actores, cambia. Ahora, también hablando de la guerra, ¿qué hay en una guerra, no? ¿Quiénes pelean? El ejército. Normalmente es el ejército, ¿no? ¿Y de quién está compuesto el ejército? Pues normalmente de la gente del país, ¿sí?, principalmente. Ya que hayan países aliados o que, yo qué sé, les dé por ayudar al otro, dicen, no, pues yo voy a mandar una gente, unos soldados acá de mi pueblo y voy a apoyarlos en la pelea que usted está teniendo porque a mí me parece o a mí me conviene estar aliado con usted, ¿no? Hoy por mí, mañana por ti. Entonces, hay un ejército, ¿no? Y ese ejército tiene unas posiciones. Normalmente, en una guerra hay una estrategia de pelea. Hay muchísimas estrategias, porque recuerden que el objetivo es ganar, ¿sí? Y para ganar hay que vencer al enemigo, ¿sí? Y el enemigo puede ser muy fuerte en unas cosas, pero puede tener sus debilidades. Entonces, la estrategia, la parte de inteligencia, lo que hace es, ok, este es mi enemigo, voy a empezarlo a estudiar y voy a mirar por dónde le doy para vencerlo. ¿Cómo lo empiezo a debilitar?
¿no? Hay ejércitos que son gigantes, gigantes, gigantes como los de China, que son un montón de soldaditos y tienen unas armas, que eso es otra cosa que hay en una guerra, ¿no? Armas. Ya hoy en día hay tanques, aviones, avionetas, submarinos, búnkers, y esas bombas atómicas que pues se supone que hay, yo creería que sí, que pues la verdad ya un botón y chao, todos nos morimos, ¿sí? Antes era un poco más épico, como lo hemos visto en las películas, supongo que han visto películas de guerra, ¿sí? Donde uno recuerda siempre a William Wallace allá gritando libertad. Pero también vemos unas más actuales, ¿no? Como los Avengers. Entonces ve uno unos robots allá y ya luchan contra aliens y bueno, de eso hay un montón de películas que también nos lleva un poquito como, ok, esto es una guerra, esto es una guerra, esto es una guerra. Entonces, claro lo que es una guerra o no, porque es importante, ¿sí? Por eso empecé con el tema del crecimiento, del entendimiento y de la conciencia, porque si no usamos eso que Dios nos dio, esa imaginación que nos dio para colocarnos en ese contexto, muchas veces la palabra no nos atraviesa, ¿sí? Es diferente, vuelvo y digo, cuando usted ha estado en la guerra, cuando usted le han matado a su papá, le han matado a su mamá, le han matado a sus hijos, le han violado a sus hijas, pues no es lo mismo para uno que no le ha pasado nada. Entonces, si uno habla de guerra, esa persona la va a tener clarísima. Sin embargo, gracias a Dios, espero que ninguno de nosotros haya estado en una situación de esas. Repito, los medios, la información que tenemos, nos lleva a acercarnos un poquito. ¿Listo? Eso es el plano que nosotros conocemos. Ahora vamos a ir al plano espiritual. Vamos a hablar de Dios. Y resulta que si nosotros vamos al Antiguo Testamento, por favor, vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1, del 1 al 9. Yo lo busco por ahí. Josué. Eso está después de Deuteronomio. 1. Vamos a leer del 1 al 9. Bueno, yo voy a leer en Nueva Traducción Viviente también. Dice así: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Num y ayudante de Moisés. Le dijo: Mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Negev al sur hasta las montañas del Líbano, al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré, ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer. Entonces acá es una historia, un relato de un momento que está viviendo el pueblo de Israel. El Antiguo Testamento tiene una gran importancia y un peso muy importante, y es que nos muestra el poder de Dios. Aparte de muchísimas otras cosas, nos muestra cómo actuó Dios y se puede ver de una manera de este plano, es decir, con estos ojos, ¿sí? Y eso nos va a ayudar muchísimo para poder entender la parte espiritual, porque si no logramos entender lo carnal, lo de acá, no vamos a poder entender lo espiritual. Así le dijo Jesús a Nicodemo. Dijo: hermano, si usted no entiende lo de acá, ni para qué le explico lo espiritual, no lo va a entender. Y Dios en su sabiduría lo ha hecho de esa manera, para que nosotros no le digamos: no, es que no entendemos, ¿sí? Aunque le podemos decir: no entendemos, y nos va a enseñar.
pero dejó todo el Antiguo Testamento mostrándonos quién es Él. Y resulta que mucho tiempo atrás por allá a Dios se le apareció un hombre que se llamaba Abraham y le dijo, hermano, salga de su tierra, deje su tierra, su parentela y vaya donde yo le digo que vaya. Y ahí empieza la historia. ¿Sí? Ahí lean el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta desde Génesis cómo todo ese proceso se va llevando, cómo lo lleva a un lado, cómo se une gente, cómo se multiplica, cómo llegan a Egipto, cómo son esclavizados, y allí se le aparece a Moisés, aquí lo nombra. Después de la muerte de Moisés, Josué está después de Moisés. Pero cuando está Moisés en el pueblo de Egipto, le dice, hermano, yo lo voy a sacar y lo voy a llevar a una tierra. ¿Listo? Y Moisés, listo, si usted va con nosotros, pues vamos. Y pasan 40 años, y llegan hasta este punto que están a este lado del río. ¿Sí? Y la tierra está al frente, la tierra que Dios les prometió. Lo curioso, ¿no? Lo curioso de esto es que Dios les da una tierra, literalmente una tierra, un espacio muy grande. De hecho, creo que a Moisés es el que le dice que en esa tierra va a fluir leche y miel, es decir, es una tierra productiva, es una tierra buena, es una tierra donde va a prosperar el pueblo, va a crecer, se van a multiplicar, ¿sí? Van a estar bien como lo veíamos en el Salmo, ¿no? Que tengamos muchas vacas y muchos camellos y estemos bien, así bien resumido el Salmo. Entonces, les dice eso y uno pensaría, bueno, ya Dios nos dio la tierra, pues camine, llegamos y pues nos acomodamos, ¿no? Como cuando uno compra una casa, pues llega y simplemente se acomoda. Pero aquí no pasó así. Resulta que Dios les dice, ok, esa tierra que ustedes tienen al frente, yo se las doy. Pero tienen que pelear, tienen que tomar posesión de ella, ¿sí? Y uno diría, ay, pero Dios, usted es Dios, a usted le quería fácil enviar una plaga, todos se mueren, simplemente llegamos, recogemos los muertos, los enterramos y listo, chévere. Ojalá fuese así, ¿no? ¿Lo puede hacer Dios o no? ¿O lo podía hacer Dios? Claro, podía enviar, ¿qué? Mucha agua y inundar y todos se ahogaron y se murieron. O sea, Dios podía haber hecho, se había podido ver la tierra y, ¡pum!, y vuelve y sale. Dios había poder hecho lo que quisiera. Es Dios. Sin embargo, no fue así. Sin embargo, le dijo, no, ustedes tienen que lucharla, ustedes tienen que pelear. Pero cuando ustedes se acerquen, se los recomiendo mucho, y empiecen a leer la historia, Dios les dice, pero no se preocupen, ustedes ya tienen la victoria, ¿no? Es como, yo qué sé, cuando uno jugaría con Messi y dice, ya gané. Algo así. Dice, ustedes ya ganaron. Sí, porque tiene una condición, sí me obedecen. Si ustedes no me obedecen, no van a ganar. Y es simple. Entonces Dios dice, listo, ustedes ya ganaron, ustedes tienen que ir a pelear, pero todos tienen que ir a pelear, ¿no? Son 12 tribus. Entonces cada una les reparte un pedacito, pero hay 2 tribus que se quedan a este lado. O sea, 2 tribus ya están en el lugar donde se van a quedar. Creo que es la de Efraín y la de mitad de Manasés. Puede que no, puede que me esté equivocando, pero creo que son esas 2. El punto es que, aunque ellos ya estaban ahí, Dios les dijo, ustedes también tienen que ir a pelear por sus hermanos, ¿no? Aunque ustedes ya estén aquí tranquilos y acomodados, no, señor, ustedes tienen que ir, van, pelean, y cuando ustedes ya hayan tomado toda la tierra, se devuelven a su tierra, y todos felices. Y entonces uno va a ver un montón de historias allí de peleas impresionantes. O sea, es una cuestión así épica, como las películas, donde esta gente pelea y normalmente gana, porque están obedeciendo. A veces no obedecen y pierden, ¿sí? Hay peleas impresionantes que unos poquitos le ganan a un ejército súper grande, ¿no? O sea, el punto y lo que creo el Señor me muestra, y uno se preguntaría, ¿qué propósito? ¿Qué gana Dios haciendo que yo le doy una tierra y usted tenga que pelearla? ¿Sí? En teoría, cuando me dice tome algo, pues uno dice, ya es mío, yo no tengo que hacer nada. Ya me lo dio, pero sin embargo, ¿no? Y uno se preguntaría, ¿pero por qué? ¿Sí? Es la misma pregunta que uno se hace hoy, ¿pero por qué el mundo es tan malo? ¿Por qué, como la canción de José Luis Perales, es que es? ¿Por qué los niños en la calle? ¿Por qué la hambre? ¿Por qué? Pero pues, ya veremos de quién es la culpa del por qué, ¿no? Sin embargo, acá, y viendo lo que el Señor nos va enseñando y la forma que nos va enseñando,
pues uno se diría, ok, tiene un propósito, ¿sí? Hay otro dicho que dice que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, ¿sí? Y nos pasa o no. A veces nos pasa, ¿no? Sobre todo pasa con nuestros hijos, ¿sí? Sobre todo pasa con ellos, porque a veces les es muy fácil y como que les da igual, como que, pero cuando algo les cuesta, y yo también lo he visto, lo he podido ver, cuando les cuesta, ya la cuestión cambia, ¿sí? Ya no que, no importa, no, ya no. ¿Por qué? Porque le costó. Y es que resulta que además tiene otro propósito bien importante. Usted se ha hecho la pregunta de usted, ¿por qué existe? O sea, Dios, ¿por qué creó al ser humano? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿O no? ¿Sí? Respóndase usted mismo. Vamos por favor no, se los voy a parafrasear. Resulta que en el libro de Isaías, en el capítulo 43 del 1 al 7, está la respuesta, ¿sí? Y dice que Él nos formó, que Él nos creó a todos los llamados de su nombre con un propósito específico, y es para gloria suya, ¿sí? Y uno se pregunta, gloria, esa palabra a veces no es tan fácil de entender. Y una palabra más fácil de entender es para reconocimiento de Él. Es decir, usted existe y cada uno de los que estamos presentes existe sí y solo sí para reconocer a Dios como su Dios. Si usted no reconoce a Dios como su Dios, usted está perdiendo el propósito de su existencia, ¿sí? Otra forma de entenderlo, les dejo este ejemplo para que lo tengan. Tal vez hayan ido a un concierto o tal vez lo hayan visto por televisión. Y ojalá sea de noche, que si no, no me sirve el ejemplo, tiene que ser de noche. Y normalmente está el cantante, ¿sí? Y para poderlo ver, ¿qué hay? Un reflector, una cosa inmensa desde atrás con un circulito y lo está alumbrando a él, ¿sí? Eso significa darle gloria. En ese momento le están dando gloria a esa persona, es decir, todos los ojos del estadio, de donde están mirando a esa persona y le están poniendo cuidado. Eso es darle gloria a Dios. Para eso fuimos hechos. Es lo que dice el mismo Dios. O sea, Él nos dio la razón. Vea, usted fue hecho para darme gloria a mí, para reconocerme. Y usted puede decir aquí, sí, gloria al Señor, y alza los brazos, y gloria al Señor, yo reconozco a Dios, y bien, bonito, chévere. Pero, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Me gustan mucho los dichos, como se pueden dar cuenta. ¿Por qué? Porque la forma en que uno demuestra que sí le está dando gloria a Dios es obedeciéndolo. No hay otra manera, no existe. Usted puede decir 50.000 millones de veces, sí, el Dios es mi Señor, pero sus actos pueden ir por otro lado. Entonces, pues no se engañe, ¿sí? Lo mejor que uno le puede pasar es ser sincero. No, yo creo en Dios, pero no hago lo que Dios me dice, pues. Entonces no creo, y se le dice, Señor, no creo, y ya, hay una oportunidad para adelante. Peor es que uno se mantenga en una mentira y se mantenga y no es que yo creo que creo, yo creo que creo, yo creo que creo, pero no hago nada. Y vamos a ver ahorita un poquito más adelante que hacer no se limita a una sola cosa que tal vez uno tiene en mente, sino que es demasiado amplio las posibilidades para obedecer al Señor. Entonces, esa es la forma. Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor le dice a este pueblo, vaya, tome la tierra, pero, hágame caso, lo que está buscando es que el pueblo le demuestre que lo reconoce, ¿sí? O sea, ya ganaron. O sea, hay una, cuando llegan ahí al pueblo de Jericó, hay apenas la primera lucha, ¿no? Y es un pueblo que tiene unas murallas altísimas, el muro. Y entonces llega el pueblo y como que, ¿y qué? O sea, entendamos que el pueblo de Israel es un pueblo de pastores, no es un pueblo bélico, ¿sí? Un pueblo bélico es Esparta, los espartacos, que desde los 9 años están peleando. No, esta gente no sabe de pelea, esta gente no está diestra para la lucha. Pero nosotros vemos y el Señor les dice, mire, den 7 vueltas y toquen el cuerno y hagan a esto. La gente lo hace tal como el Señor lo dijo, ¿y qué pasa? El muro se cae, y eso no tiene sentido. O sea, eso naturalmente uno dice, no, eso no pasa, ¿sí? No fará tal que diga, no, es que la vibración, no, eso no pasa. Es el Señor el que tumbó eso. Y antes de que eso sucediera, el temor del Señor ya estaba en ese pueblo, porque cuando mandaron unos espías, ahí seguidito después de Josué está eso, van donde Rahab, que es una prostituta,
y entonces ellos los esconden y ella les dice, estamos poposeaditos del miedo, porque sabemos quién es el Dios que viene contra nosotros. Ya sabían. O sea, es como si a nosotros nos dijeran, y por las noticias nos dijeran esta noche, queridos hermanos colombianos, el pueblo de China ha tomado la decisión de atacarnos. A mí me daría mucho miedo. Yo creo que me iría. Porque ya perdimos. Ya perdimos. O sea, nosotros contra China no tenemos la más mínima oportunidad. ¿Sí? O uno más cerquita, Estados Unidos. Es que los chinos son más. Entonces uno dice, no, ya perdimos. Esto le pasó al pueblo de Jericó. Dijo, no. O sea, el Dios de ustedes es el Dios de ustedes. Hemos escuchado que acá un montón de gente que ha hecho unas cosas, que abrió el mar en dos. Pues ya después de que abrió el mar, ¿qué? Uno que puede pensar como ante ese Dios, no, pues ya perdimos. Y entonces la gente se desanimó. Claro, estaban tan asustados y aparte se les cae el muro, pues eso le fue fácil al pueblo de Israel. Llegó, los acabó y tomó posesión. Y en adelante hay un montón de historias súper buenas, en serio, que esto sirve para que nosotros veamos cómo Dios actúa. ¿Sí? O sea, esto nos da valentía. ¿Sí? Eso nos da esa épica, esas ganas de, sí se puede, con quién estoy, quién es mi aliado, con quién estoy peleando. ¿Sí? Ayuda muchísimo, más que las películas, créanme. Entonces entendemos cómo es esto de la guerra, ¿listo? Ya hablándolo de Dios, el Señor cómo lo está mostrando, pero lo podemos ver en este plano, ¿sí? Con estas historias. También están en otros libros de historia, también habla de este tipo de cosas que sustentan que esto no es un cuento, no es algún escritor que empezó a escribir y le pareció chévere y se hizo una novela que se llamó el libro de Josué. No, de verdad es cierto, de verdad es cierto. Y teniendo esto en mente, ¿sí? Ahora sí vamos a ir al libro de Efesios, los 15 minuticos creo que me quedan. Y entonces allí nos empieza a hablar y dice algo importante, una palabra final, arranca así, ¿no? Yo creo que aquí todos ¿hay alguien que sea nuevo? ¿Que esté por primera vez? No, es decir, todos ya hemos escuchado acerca de Jesús, de su redención, de que siendo Dios se rebajó, de que murió en la cruz por nuestros pecados, ¿sí? Eso ya lo hemos escuchado. Y Pablo dice, pero una palabra adicional, es decir, aparte de muchísimas cosas que él ha dicho, que nos ha enseñado, nos va a hablar acerca de este punto que es bien importante. Igual para allí, para la gente de internet, perdonen, los he ignorado, pero sé que están ahí. Por eso es bueno venir, ¿no? Así estamos más cerquita, pero igual son muy importantes para todos, tranquilos. Y entonces empieza a hablar acerca de que estamos en una guerra, ¿no? Pero es una guerra diferente, por ejemplo, a la que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, porque esta guerra de la que nos empieza a hablar aquí no es contra carne o hueso, dice esta traducción. Hay otra traducción que dice no es contra carne y sangre, ¿sí? O sea, no es yo contigo, su merced con yo, no tenemos guerra, ¿sí? Y entre esposos, no hay guerra. La guerra es contra Satanás y su parche, ¿sí? Todos los espíritus malignos, potestades, todo lo que usted quiera nombrar y lo que nombra acá. Nuestra guerra es contra ellos, ¿sí? Y uno diría, pero, ¿y cómo por qué? ¿Yo por qué voy a pelear? Resulta que Dios nos dio una tierra prometida, la verdadera tierra prometida. No era el espacio que les dio a ellos, sino es el cielo o el reino de los cielos, ¿sí? Esa es nuestra tierra prometida. Y al igual que en el Antiguo Testamento tenían que lucharla, pues adivine qué, también a nosotros nos tocó lucharla, ¿sí? Es decir, ¿ya no la ganamos? Sí. ¿Jesús ya lo hizo? Sí. ¿Ya murió, ya no la dio? Sí. Pero le pareció que nosotros tenemos que dar una guerra, ¿sí? Porque hay muchísima gente que no tiene ni idea que eso existe. Hay muchísima gente que no tiene ni idea que hay una tierra prometida, ¿no? De hecho, en Mateo 11:2 el Señor dice que desde Juan hasta ese momento que está hablando, el reino de los cielos avanza con violencia. Dice que los violentos, no pensaría, uy, los violentos, y suena como feo. Otra traducción dice ay, se me perdió. Los que tienen ardor, o sea, como los luchadores.
La gente que le mete, la gente que la da, dirían los muchachos de hoy. Esa gente es la que logra el reino de los cielos, ¿sí? Y entonces, ahora viene la pregunta que uno se debería hacer, ¿sí? Después de que uno lee esto, y es, ¿usted es consciente de que está en una guerra o no? Respóndaselo usted mismo y dígase la verdad, no se engañe, por favor. ¿Usted es consciente de que está en una guerra? ¿Usted todos los días se levanta como si estuviera en una guerra? ¿O nada? Por lo mismo, como de pronto usted no, o sea, si usted estuviera en la guerra de Ucrania y Rusia, y si usted fuera ucraniano, que son los que están más llevados, y usted se acuesta a dormir, yo creo que usted andaría con mucho miedo. Y cada vez que él dice, me morí. ¿A qué horas me cae una bomba? ¿A qué horas salgo a la calle y me disparan? Entonces usted vive en alerta, usted vive pendiente, la juega. Por eso el Señor dijo, ustedes tienen que andar, ¿qué? Despiertos, no se duerman, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque estamos en una guerra. Y al igual que las guerras que conocemos, tenemos un enemigo, y Él lo declara, es Satanás, ¿sí? Y Satanás no es un enemigo que haya que menospreciar, ¿sí? Satanás es un enemigo fuerte, es un enemigo que ha desarrollado unas estrategias muy buenas, ¿sí? Ha logrado avanzar muchísimo desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Ha venido despacio, pero hoy en día nosotros podemos ver la cuestión un poco más directa, ¿sí? Hay un problema, que ya nos dimos cuenta muy tarde y ya ha ganado demasiado terreno, ¿sí? Sin embargo, no importa. Si nosotros nos enfrentáramos, si Dios nos dijera, vaya, pelee contra China, es un ejemplo X, ¿no? Pero yo voy con ustedes, ya no me daría miedo, ¿sí? Porque yo sé que somos una cosita chiquitica al lado de China, pero mi aliado es más fuerte que China, entonces no importa. Lo mismo con el reino de los cielos, Él es nuestro aliado. Y así como le dijo a Josué, ojo, por favor, mediten en este libro de la instrucción, o el libro de la ley, mejor conocido, para que ustedes pongan por esta obra estas cositas y ustedes van a ganar, ¿sí? Con nosotros nos dijo, vean al Hijo, crean en Él, ¿sí? Es decir, nosotros meditamos en su palabra. Esto incluye desde la ley hasta ahorita, no menospreciamos nada, ¿sí? No hay que menospreciar nada de la palabra del Señor, porque es importante. Como lo decía el Salmo, Él es el que nos adiestra, ¿sí? Y su forma de adiestrar está en esto. Esta es una lucha un poco diferente. Imagínense que hoy no vamos a hablar de la armadura. Después hablaremos de eso. Lo importante de hoy es que seamos conscientes de que estamos en una guerra. Y la idea de la reflexión de hoy es que usted el día de mañana se levante pensando, estoy en una guerra. Y el otro día estoy en una guerra. Y al otro día estoy en una guerra. Y hasta que se muera, seamos conscientes de que estamos en una guerra. Porque cuando somos conscientes, actuamos conforme a. ¿Sí? Actuamos conforme a. Entonces lo primero sería eso, ¿no? Preguntarnos si estamos en guerra. Si no, pues sépalo, estamos en guerra, ¿sí? Y no se lo digo yo, se lo dice el Señor, ¿sí? Ahora, si usted no quiere escuchar al Señor, ya es problema suyo. Pero, escúchelo, escúchelo. Por otro lado, hablamos de que en las guerras hay soldados y hay posiciones, ¿sí? Vamos a suponer que estamos conscientes de que estamos en una guerra, ¿sí? Ahora la otra pregunta es, ¿usted se considera un soldado? ¿Sí? O sea, cuando usted decide creer en Jesús de gratis, ya le pusieron una etiqueta, una identidad, y es soldado. Soldado. Usted es siervo, usted es hijo, pero es soldado. O sea, usted ahora va a dar la lucha. Es decir, ahora usted tiene un enemigo que conoce. Antes de creer, tenía un enemigo que usted desconocía y que lo podía atacar de una manera que usted ni siquiera se daba cuenta. Ahora es más consciente de quién es su enemigo y de cómo lo ataca. Por eso muchas veces nosotros perdemos el tiempo, ¿sí? Luchando contra la esposa, contra el esposo, contra la familia, y nos decimos, no, pero ¿por qué? Y pasan unas cosas contra uno mismo, y resulta que es Satanás que está detrás. Por eso una arma fundamental, que nos ayuda a desbaratar la obra de Satanás con los cercanos, se llama perdón, ¿sí? Usted perdona a alguien y le quitó el poder, ya Satanás ahí como que, pues, ya no hay nada que hacer, ¿sí?
Pero tenemos que ser conscientes de eso. Pero lo que nosotros nos llenamos es de odio contra el otro y queremos acabarlo, ¿sí? Porque no estamos mirando hacia atrás. Y es más, no creemos, no, eso no es el diablo, eso es él que es mala persona, eso no es el diablo. Pues mire para atrás, dése la oportunidad de revisar. Yo le aseguro que detrás de muchas cosas que nos pasan está la mano de Satanás. Porque vuelvo y les digo, Satanás es pilo, él es muy inteligente. Otra pregunta que le hago, si usted se considera soldado y parte del reino, ¿usted sabe cuál es su ministerio? Ahí ahorita en el video salían cinco ministerios, ¿sí? Cuando uno lee el libro de Corintios hay un montón de cosas de hacer. O sea, muchas veces, y era lo que les decía ahorita, muchas veces nosotros pensamos que hacer la obra, dar la vida, es simplemente salir a un parque y predicar el evangelio. Y ya, uno cierra todo, eso es. Pero resulta que somos varios, ¿sí? Y no todos tienen esa capacidad de fluir y llegar a alguien y ¿cómo estás? Mírate. No, hay mucha gente, hay gente que nos da pánico, o sea, no, me morí. Pero resulta que podemos armar un buen equipo. Entonces hay alguien que compra el pan y el jamón y el queso para el sándwich. Hay otro que lo arma y hay otro que lo lleva. Y va con el que va a predicar. Entonces, ¿cuántos van? ¿Como 4? ¿5? Y los 5 están haciendo. Pero es que el que compró el pan dice, no, es que yo no estoy predicando, yo no estoy haciendo nada, yo no me siento parte. Su merced sí hace parte. Porque en algún momento Dios le dará la oportunidad de abrir la boca. Pero hay demasiadas, los que sirven, los que administran, los que dan, hay diferentes cantidades de dones, de ministerios. Es decir, la obra y la iglesia es demasiado amplia. No sé por qué nos cerramos a una sola cosa, pero nosotros podemos servir mucho, el que arregla las sillas, el que limpia el piso, o sea, todo eso sirve. No piense que el que se para acá es más que el que arregló la silla, no, somos idénticos para Dios, somos igual de útiles, o sea, el Señor no va a mirar con, oh no, el que predica es mejor al que arregla la silla, o sea, ven tú, no, Dios no hace, eso lo hacemos nosotros, ¿sí? Eso lo hacemos nosotros que somos ciegos y que tenemos una cosa acá en el corazón mala, y que juzgamos, y que miramos con conveniencia, ajá, yo me acerco mejor a este porque me conviene más que a este no. Eso lo hacemos nosotros, Dios no. Todo bien que Dios no hace eso. Dios no olvida la obra de nuestras manos, por chiquitica que sea, ¿sí? Y por chiquita que sea, eso hace que la guerra pues vaya aumentando, se vaya ganando, vayamos avanzando, ¿sí? Vayamos, porque dice que el reino de los cielos se acercó. ¡Chum! Llegó Jesús. Jesús es el capitán supremo, ¿sí? Él es el duro más duro de todos los duros. En él está todo el poder, en él está todo. Y nosotros estamos detrás. Lo bueno es que él es el que va adelante, ¿sí? Él podría pelear solo, claro, así, y ya. Dice la palabra que a Satanás lo va a destruir con el aliento de su boca. O sea, el poder de Dios es el poder de Dios. Sin embargo, siendo tan poderoso, se rebajó a semejanza nuestra, se hizo tan débil que lo chuzaron acá y le salió sangre, ¿sí? Murió en una cruz, es su debilidad, ¿sí? Sin embargo, nuestro Padre es todopoderoso y va con nosotros, así que nosotros tenemos que tener conciencia de que estamos en una guerra. Si no sabe cuál es su ministerio, pregúntele a Dios, o sea, como si le importara. Venga, Señor, ¿y yo qué? ¿O qué? ¿Para qué soy bueno? Y mire usted, seguro todos tenemos un talento, lo que sea, así se llama, no es que soy bueno para mentir. Bueno, tiene capacidad usted de crear en su mente, y eso malo lo puede después utilizar para bien. O sea, todos los seres humanos, el que menos le dio un talento. O sea, nadie puede decir, no, yo no tengo nada, no, mentiroso, porque Jesús dijo que nos dio un talento como mínimo. Pregúntenle al Señor, Señor, ¿y yo qué hago? ¿Yo para qué soy bueno? ¿Sí? Y cuando le responda, así no le guste, hágalo, ¿sí? Siga en oración. Como que no me gusta, voy a confirmarlo, entonces siga orando, el Señor le va a confirmar, es para esto. Y el Señor va a empezar a aparejar las cosas, las personas, los lugares, los recursos. Solo necesita una cosa usted, disposición. Y sobre todo disposición de reconocer a Dios como su Señor. Acuérdese que si usted cree, mejor dicho, si usted está cumpliendo el propósito por el cual fue hecho usted y yo, pues estamos reconociendo al Señor y lo hacemos mediante nuestra obediencia, ¿sí? Nuestra obediencia. Algo
importante, como yo veo la iglesia, es que nosotros no estamos usando la espada. La espada es la palabra, ¿sí? Ahí lo leímos. Siento que estamos utilizando mucho el escudo, ¿sí? Algo que ya se lo decía a mi mamá hace rato. Y es que yo siento que la iglesia está así, ¿sí? Imagínense un escudo acá sobre mi brazo. Y está el enemigo. Use su imaginación y está dele, y dele. Y usted está, y aguante, y aguante, y aguante, y aguante. Y hay gente que no aguanta, que simplemente el palazo es tan duro que se rompe el escudo y lo mató, ¿sí? No sabemos cuánto vamos a aguantar, pero es que resulta que tenemos otra arma. O sea, el escudo aguantamos, pero con esta otra mano podemos utilizar la espada y atacar. Si atacamos al enemigo, pues ya no solo va a pegar, ahora se tiene que defender él, ¿sí? Y yo veo la iglesia hoy en día es que está puro escudo, nada de espada, ¿sí? Y por eso estamos tan fregados, por eso nuestros hijos, saque a tiempo, es importante nuestros hijos, ¿sí? Nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Si nosotros no enseñamos a esos chiquiticos a que están en una guerra, si nosotros no adiestramos a esos niños a pelear, pues crecen bajo la doctrina de la cosmovisión. Entonces está que la identidad de género y que puedes hacer esto y que si lo sientes está bien y un montón de cosas que para el cuerpo humano pueden tener una lógica. Y aparte Satanás levanta unos oradores tan pilos, tan elocuentes y muestra unos argumentos tan buenos, ¿sí? Que pues los pelados no tienen criterio, no tienen un ejemplo, están así, pues se van facilito. Y después nosotros, ay, mi hijo, imagínese su merced, que mi niño, no sé qué, y que mi niña, si sé más, y que etcétera, etcétera. Y entonces nos volteamos a mirar a nosotros, ¿será que nosotros como papás, tíos, tías, abuelos, primos, primas, lo que sea, amigos, estamos haciendo lo que debemos hacer? ¿O quien está adiestrándolos es el mundo? ¿Sí? Entonces nosotros somos culpables. A eso voy, no estamos utilizando ¿qué? La espada. Y ni siquiera le estamos dando un escudo a nuestros hijos, no le estamos dando nada. Cuando uno empieza a estudiar un poco la armadura, uno se da cuenta de que casi no usa nada. Casi no usa nada. Y así pues vamos perdiendo, ¿sí? Vamos perdiendo. O sea, si uno mira la iglesia con respecto al mundo, en mi concepto nos lleva ventaja el mundo, ¿sí? Sin embargo, todavía no se ha terminado esto. Y de eso se trata estas enseñanzas, estas reflexiones. De esto se trata la palabra. O sea, cuando uno lee Efesios, que yo creo que había leído Efesios varias veces y la verdad no le había puesto cuidado, me parecía chévere. Pero hasta que el Señor le revela, uno le dice, no, es que es así, uno, miércoles, sí. O sea, si yo no hago algo con lo que el Señor me está diciendo, si yo no empiezo a adiestrarme, si yo no empiezo a ponerme la armadura, si yo no empiezo a atacar, pues vamos a perder. ¿Habrá gente que se salve? Sí, seguro. Pero es que piensen ustedes en su familia, ¿sí? O sea, el anhelo de uno es que nuestras familias sean salvas, que yo sea salvo, que mi familia sea salva, porque perder no es el perder la vida. O sea, todos nos vamos a morir de una u otra manera. El perder es perder la vida eterna, ¿sí? Y de allá no nos saca nadie, no hay nada que hacer. Entonces, si nosotros no nos esforzamos para que no caigamos allá, pues creo que no podemos. Creo que no podemos. Entonces, pues mis queridos hermanos, esa sería la reflexión de la mañana de hoy. Espero que hayamos llegado un poquito más a conciencia, ¿sí? Cada vez que nosotros veamos, es muy fácil tener el recordatorio, ¿sí? Nuestras propias vidas, lo que está pasando en la humanidad. Nos estamos dando cuenta que estamos en guerra, pero es que necesita sentirse que está en guerra. O sea, si usted no lo siente, que de verdad lo siente, no va a hacer nada, no se puede, ¿sí? Si uno no está enamorado, pues no hace nada, como dice el dicho, que quiere besar, busca la boca. Entonces se necesita, se necesita este corazón, este que se siente, ¿sí? Porque muchas veces espiritualizamos todo y la carne va por allá y el espíritu va por allá. No, al contrario, siempre a la derecha el espíritu, a la carne a la izquierda. Entonces lo separamos, pero Dios hace todo de tal manera que dice que Él pone el querer como el hacer, pone el sentir, ¿sí? Es decir, que usted de verdad tenga angustia de que está en una guerra, tenga angustia de que si usted no está preparado, Satanás puede venir en cualquier momento y le mete su palazo, y si su escudo no es fuerte, perdió, ¿sí?
Y si usted no tiene cómo atacarlo, se va a ensañar y se va a quedar ahí todo el tiempo que usted lo deje. Si usted lo deja que le pegue, le va a pegar hasta que lo acabe. Porque dice la palabra, el propósito de él es matarnos. O sea, él está hecho para eso. Él es un buen soldado, ¿sí? Él es un buen capitán, él pelea. Pero nosotros tenemos que ser mejores que Satanás. No es que estamos del lado de los que ya ganamos, porque Jesús nos dijo, ya ustedes vean el reino de los cielos, allá está la morada, yo me voy a ir, la voy a preparar, yo vengo por ustedes. Pero mientras todo eso pasa, no sabemos cuándo va a volver, pues nos toca lucharla por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros hermanos. Como Piedra Viva ustedes se pueden organizar, miren estrategias. No a veces dice, ay, eso es estrategias, eso es del mundo, eso que boleta. No, en serio, miren estrategias, cómo atacan. O sea, hay que tener una mentalidad de ejército, bélica, ¿sí? No de sacar la pistola de veras y matando, sino de verdad bélica en el sentido de nuestras armas, de la palabra, cómo nos adiestramos, cómo conocemos. Si no somos, no tenemos la capacidad de hacer una cosa, miremos para qué somos capaces de hacer. O sea, y entre ustedes entre todos nos tenemos que apoyar. Otra cosa, en una guerra normalmente, es que me van llegando los recordatorios. Entonces, normalmente en una guerra está la pelea. Y hay una película que veía hace no mucho, que era El último soldado, no, El último y no más, bueno, no me acuerdo, Isabela creo que la vio conmigo. ¿Qué era? Entonces están en una guerra y normalmente en una guerra hay heridos, ¿no? A veces los heridos no se mueren, simplemente ¡pum!, les pegan un balazo, quedan ahí. Y nosotros, ¿qué hace el ejército? Pues ve al hermano, ve al soldado, lo recoge, lo lleva a un lugar donde la pelea no esté tan fuerte, tan agitosa, y lo curan, lo cuidan, ¿sí? Así también funciona esto, ¿no? Porque a veces ve uno en el hermano herido y sigue, ¿no? Pero es que ni siquiera sigue a pelear, ¿sí? Como que no me importa, ¿sí? Es importante que nosotros como hermanos también funcionemos así, el ejército funciona así, es decir, si hay uno caído, vamos, lo recogemos, lo llevamos a un lado donde la pelea esté más suave y estamos pendientes de él, ¿sí? Si lo dejamos ahí, pues entienda que es un soldado menos. Entre menos soldados, más débiles, y el enemigo va a tener más. Por eso el Señor Jesús dijo, pidan obreros para su mies. Lo traducimos a hoy, pidan más soldados para esta guerra. Porque esto es constante y esto no se va a acabar hasta que llegue el capitán y acabe ya. Él sí lo va a acabar así, listo, se acabó, nos fuimos, recoja y vámonos y se acabó. Pero hasta que eso pase, nosotros tenemos esa tarea. Siempre y con el mejor intención de Dios, y es que nosotros no nos olvidemos que Él es Dios, que nosotros no nos olvidemos de reconocerlo todos los días. Sabemos que estamos en guerra, sabemos que Él está con nosotros, estamos confiados y la seguimos luchando. Van a haber bajas, van a haber golpes duros del enemigo, bien duros, que nos ponen a temblar, ¿sí? La cosita del pip, ya, pip. Tienen que vengar, revívalo, pero revivimos. El Señor es bueno.